Hoy, hermanos, estamos domingo 6 de agosto. Para gloria del Señor, su pueblo hoy está reunido para alabar su santo nombre. Primer domingo de este mes. ¿Cuántos pueden decir gracias al Señor? ¿A cuántos los ha sustentado el Señor, verdad? ¿Podemos decir Ebenezer? Gloria a Dios, ¿verdad? Hasta aquí el Señor ha estado con cada uno de nosotros. Y es su promesa que va a seguir estando con nosotros, ¿no? Dice la palabra del Señor que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hermano, ¿me ayuda bajando un poquito el micrófono, por favor, que hay mucho? Gracias. Dice la palabra del Señor que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. La semana pasada estábamos hablando sobre lo que era el corazón y nos estábamos basando en Jeremías 17:9, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y a su vez es perverso, ¿verdad? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Hermanos, si hay niños, ¿verdad? Tienen su tiempo, los niños de hasta 11 años, hasta 10 años tienen su tiempo aquí al lado, ¿verdad? Niños de hasta 11 años pueden tener su tiempo aquí al lado. Damos gracias por la disposición de los hermanos para poder compartir este tiempo con los niños. Decíamos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. ¿Quién va a conocer el corazón? Veíamos al mismo tiempo que al hablar de corazón estábamos hablando de lo que es la mente, estábamos hablando de lo que es la voluntad, estábamos hablando de lo que son las emociones, estábamos hablando de lo que es el discernimiento. Al hablar de corazón enfocábamos absolutamente todo aquello. Y por ende, si enfoca todo eso, lo que es la palabra corazón en la Biblia, nosotros debemos de pedir continuamente al Señor que Él examine nuestros corazones, que Él examine nuestros corazones para ver si andamos en camino que Él quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que examine nuestros corazones. Y esa es una prueba que nosotros deberíamos hacerla a diario, porque es necesario que el Señor en forma diaria empiece a analizar nuestros corazones. Empiece a analizar nuestros corazones. De hecho, hemos estado pidiendo al Señor que nos examine a diario. ¿Hemos estado pidiendo al Señor que nos examine? Amén, como que de repente no nos ha examinado mucho el Señor durante esta semana, ¿verdad? Pero es un ejercicio que debemos hacer, los hermanos. Cada día que el Señor nos examina en nuestros corazones para ver cuál es nuestro caminar en el cual andamos, ¿verdad? Cómo está nuestro caminar delante de los ojos del Señor. Ahora, una de las cosas, uno de los lugares donde se puede decir que está la mayor batalla del cristiano es precisamente en una de las partes del corazón que estábamos hablando la semana pasada, y es precisamente en la mente. Porque es ahí donde el enemigo quiere empezar a atacarnos, en la mente. En la mente se produce una batalla en la cual, dependiendo del resultado, nuestra voluntad se va a dirigir hacia un lado, vamos a dejar que nuestras emociones nos lleven hasta ciertos puntos, y en base a eso también nuestro discernimiento va a poder variar, dependiendo de qué tanto espacio demos nosotros al enemigo. Ahora, antes de seguir en la prédica, quiero que veamos un pequeño video, un poco ilustrativo de lo que son precisamente estas batallas que como cristianos, cada uno de nosotros tenemos. Hermanos, si me ayuda, por favor. Piensa en las consecuencias. No importa. Nadie se va a enterar. Es solo una vez. No eres la primera que lo hace, ni serás la última. Pero sabes que es pecado.
A Dios no le importa. Él igual te va a perdonar. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿No vas a ir a jugar el dinero de la escuela de los niños? Hoy estás de suerte. Nadie te gana hoy, hombre. Una última vez y ya. Hijo, sabes que está mal. A nadie le importa mi necesidad. Yo tengo que hacer esto. Es la única manera de pagar todas mis deudas. No lo hagas, que luego no hay vuelta atrás. No seas tonto. Tú lo vas a controlar. Ten pensamientos de cosas cool y así te va bien en el viajecito. Hijo, nunca vayas a ceder a probar ese veneno. Son muchas las consecuencias que tiene para la salud. ¡Uf! ¡Es lo máximo! Te hace sentir fuera de este mundo. No va a pasar nada. Es solamente una vez. ¿Qué cantidad es la que tenía que hacer? ¿Qué hice, Dios? ¿Qué hice, Dios? ¿Qué hice? ¿Qué hice con mi vida, Dios? Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo número 23. Un versículo muy conocido para todos nosotros. Proverbios 4, 23. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor:
Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque es ahí de donde mana la vida. Veíamos nosotros todo lo que involucra el corazón. Mente, voluntad, emociones, discernimiento, todo eso involucra lo que es el corazón. Y si todo eso involucra el corazón, quiere decir que hay un peso muy grande en todo aquello. Por ende, la palabra del Señor, como es tan sabia, nos dice, por sobre todo, guarda el corazón. Porque es ahí donde vas a definir tu futuro, es ahí donde está la vida, porque de ahí parte absolutamente todo lo que vamos a hacer. Y es por eso que el mayor campo de batalla que nosotros podemos tener, donde el enemigo da sus mayores peleas, es precisamente en la mente. Porque es ahí donde empieza a surgir absolutamente todo, se empieza a desarrollar absolutamente todo. Ahí empieza a atacar el enemigo y empieza a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros no conocemos del Señor, cuando nosotros todavía no abrimos nuestro corazón al Señor, ¿qué sucede? No hay un filtro, ¿verdad? No hay un filtro para decir, esto de aquí me conviene y esto no. Simplemente recibimos absolutamente todo, ¿verdad? Y dejamos que todo aquello llegue a nuestra mente. Y en base a todo lo que llega a nuestra mente, pues empezamos nosotros a ver qué es lo bueno y qué es lo malo, en base a nuestra manera de pensar, ¿verdad? En base a nuestra manera de pensar. Y es ahí donde empezamos nosotros a definir o a decidir qué camino tomar. La palabra del Señor también nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿cuál es su fin? De muerte. El fin es de muerte. ¿Cuántos se acuerdan de los antiguos? Porque ya casi no se ve eso. De los antiguos dibujos animados. Eran unos dibujos animados simpáticos, ¿verdad? Podríamos decirlo quizás un poco más sanos, más tranquilos, ¿verdad? Yo una de las partes que siempre me acuerdo es cuando de repente viene, yo me acuerdo más que la imagen que siempre se me viene a la mente es la de Silvestre. ¿Ustedes sí recuerdan a Silvestre? ¿Verdad? Aquel gato que se quería comer a Piolín, ¿verdad? Y hasta ahora creo que no se lo ha comido, ¿verdad? Toda la vida persiguiéndolo a Piolín y nada que ver, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de Silvestre porque Silvestre siempre, yo me acuerdo, se le aparecía en un hombro, estaba un gatito con un círculo, el gatito bueno, ¿verdad? Y del otro lado, ¿qué estaba? Un gato con un trinche, ¿verdad? Hincándolo, ¿verdad? Haz esto, cómetelo, ¿verdad? Y yo creo que hasta cierto punto nosotros tenemos eso a veces, ¿verdad? En base a lo que nosotros almacenamos en nuestra mente, ¿verdad? A lo que nosotros almacenamos, permitimos, cuando no hay un filtro, permitimos que todo pase, ¿verdad? Todo pase y llene nuestra mente, pasa eso. Ahora, ¿qué nos inclina a decidirnos por un camino o por el otro? Lo que nosotros hemos permitido que llegue a nuestra mente. Porque en base a eso, ¿qué se va a definir? Mi voluntad. En base a eso, ¿qué voy a decidir? Mis emociones se van a ver alteradas en base a lo que mi mente ha receptado, ¿verdad? Voy a discernir de la mejor manera o voy a hacer un sinnúmero de cosas, caminos que están incorrectos. Es por eso que es ahí el principal punto que vamos a tratar en este día, la batalla de la mente. La batalla que cada uno de nosotros tenemos en la mente cuando nosotros no filtramos aquella información que llega a cada uno de nosotros. Como decíamos, cuando no conocemos la palabra del Señor, todo entra, todo viene, todo dejamos pasar. Y ahí nosotros hacemos un menjurje en nuestra cabeza y decidimos qué hacer. Pero cuando nosotros nos guiamos por la palabra del Señor, lo primero que tiene que haber en nuestra vida, ¿qué es? Un filtro, ¿verdad? Un filtro para que no llegue todo a nuestra mente, ¿verdad? Para que no llegue absolutamente todo. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, ¿qué te está pidiendo? Guarda tu mente, porque de ahí va a partir tus emociones, tu voluntad se va a decidir en base a aquello, a lo que tú permitas que llegue a ti. En base a aquello nosotros vamos a decidirnos a hacer lo bueno o lo malo.
Nos vamos a decir en base a lo que permitamos que llegue a nuestra mente. Ahora, nosotros podemos decir también esto. Muchos de nosotros, cuando ya estamos en el camino del cristianismo, cuando ya hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo empieza a formar parte integral de nuestra vida, nosotros sabemos, en base a su palabra, por dónde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque Él ha dejado demarcado aquello. Nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir. Y vamos por ese camino, vamos por esa senda. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros caminamos por ahí, vamos por ese camino, pero ¿saben qué sucede? Por ese camino muchas veces está solamente nuestro cuerpo y nuestra mente no nos está acompañando en esa senda. Nuestra mente está por otro lado. Hay muchos que de repente, y no es el caso de hoy, estoy más que seguro, que van a las iglesias y lo que están simplemente es en las iglesias sus cuerpos. Tan simplemente sus cuerpos, porque su mente está en absolutamente otro lado. De repente está en conversar con el que está al lado, está en ver lo que tienes en el celular, está en absolutamente otro caso. Pero tú dices, fui a la iglesia, pero tienes el celular en la mano, ¿verdad? Pensando que Dios te va a mandar algún mensaje, y bueno sería que el Señor te diga, oye, ponga atención al predicador, ¿verdad? Atentamente Dios. ¿Verdad? ¿Qué sería, verdad? Estés con el celular y, ay caramba, ¿verdad? Pegas el brinco ahí enseguida, ¿verdad? Muchos estamos de repente en esa situación, pensando que como estoy aparentando que mi cuerpo está yendo por el camino que Dios quiere, estoy bien. Pero en realidad, mi mente está por otro lado, totalmente diferente. Por ende, muchas veces salimos como llegamos a este celular. ¿Por qué? Porque no receptamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi mente nunca estuvo ahí. De repente lo primero que decimos es, yo soy cristiano y nunca he adulterado, nunca he robado, nunca he hecho esto, nunca he hecho lo de aquí, nunca he hecho lo de allá, ¿verdad? Y nos basamos en el hecho de que no se ha cumplido algo físico, un acto físico, diciendo, como no se consumó en forma física, estoy libre de pecado. Pero ¿qué sucedió? Físicamente no hice absolutamente nada, pero mi mente fue mucho más allá, fue mucho más allá. Recordábamos la semana pasada el pasaje de Mateo 9:4, en el cual el Señor Jesús sabía lo que pensaban los fariseos con relación a la sanación que hizo al paralítico, ¿verdad? Y el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque el Señor Jesús sabe lo que tenemos cada uno de nosotros en este momento en nuestro corazón. Él conoce absolutamente todo. Podemos engañar al uno, podemos engañar al predicador, podemos engañar a cualquiera, pero el Señor conoce todo, absolutamente todo. Ahora, pongamos un ejemplo. Yo sé que pecado es pecado. De la forma hipótesis no existe. Pecado es pecado y nos aparta de Dios. ¿Amén? No importa lo que hagamos. Si es pecado, nos aparta de Dios. Tanto decir una mentira como asesinar es pecado para el Señor. Es pecado. Pero pongámonos en este punto. ¿Qué pecado será más peligroso para el hombre? Un pecado en el cual toda la gente, todo el mundo se da cuenta, o un pecado que solamente lo tengo aquí, lo tengo en mi mente. ¿Qué pecado será más peligroso? ¿El que todo el mundo lo ve o el que tengo aquí en la mente? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Qué será más peligroso? Cuando yo peco en forma física, por así decirlo, que todo el mundo se da cuenta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que como todo el mundo se da cuenta, va a venir a mí un remordimiento, ¿verdad? Me va a redarguir el Espíritu Santo y voy a empezar a querer cambiar.
¿Por qué? Porque todo el mundo se dio cuenta. Y por ende, todo el mundo me va a hacer caer en cuenta de que estoy mal en lo que estoy haciendo. Y puede haber un cambio real y sincero en mi vida y en mi corazón. Pero cuando el pecado es de la mente, ¿qué sucede? ¿Sabe lo que sucede? ¿Se dará cuenta el que está al lado suyo que no está pensando en lo que está hablando el predicador? ¿Se dará cuenta el que está adelante suyo que usted está pensando en otra cosa? ¿Se puede dar cuenta la gente de lo que pienso? No, no se da cuenta. Y muchas veces como nadie se da cuenta, ese pecado permanece en mí. Permanece en mí y permanece en mí y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, ¿verdad? Y nadie se da cuenta. Y nos olvidamos de una cosa, que hay alguien que sí se da cuenta de ese pecado. Y es nuestro Dios, es nuestro Señor. ¿Qué pasa cuando yo permito que ese pecado empiece a crecer? ¿Qué pasa cuando yo permito que ese pecado siga creciendo en mi mente? Va a llegar un momento en el cual mi conciencia se va a cauterizar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo que va a suceder, que ya no me va a importar lo que pienso. No me va a importar en lo absoluto lo que está hablando el predicador ahí al frente. ¿Por qué? Porque yo estoy en otras cosas en mi mente. No me va a importar en lo absoluto lo que me digan mis padres, no me va a importar en lo absoluto lo que me diga mi cónyuge, lo que me digan mis hijos, no va a importar absolutamente nada, porque yo acá estoy en absolutamente otra cosa. El pecado de la mente no tiene control. ¿Por qué? Porque no se ve. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de empezarnos a analizar cómo está nuestra mente. ¿En dónde está mi mente en este momento? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Sí, es verdad, de repente no engañas a tu esposa. Pero ¿qué estás pensando acá? Si es verdad, no engañas a tu esposo, en la calle no ves a ningún hombre, pero ¿qué estás pensando acá? Si es verdad, tú te portas de la mejor manera con tu novio o con tu novia, pero ¿qué piensas acá? ¿Qué tienes acá? ¿Qué es lo que estás maquinando aquí en tu mente? Cuando ese pecado no se lo controla y no lo ponemos en manos de Dios, llega un momento en el cual ese pecado va a causar algo tan grande que te va a definir cuál va a ser tu camino. Te va a definir de manera tan grande que va a causar efectos no solamente a ti, sino a las personas que están alrededor tuyo. ¿Te has acostado con otra persona? No. ¿Has tomado droga? No. ¿Has tratado de hacer lo bueno? Se podría decir que sí. Pero mi mente, ¿cómo está? ¿Qué es lo que me dice mi mente? ¿Qué es lo que marca mi vida? Hay ocasiones que de repente podemos decir, pero bueno, yo no tengo malos pensamientos, pero a veces me dejo llevar, ¿por qué? Por emociones. Me dejo guiar por las emociones, por lo que veo en otro lado. Yo digo, eso quiero sentir. Yo quiero sentir eso de ahí. Yo quiero sentirlo de acá. Hay ocasiones que nos vamos nosotros como cristianos, estamos yendo, ¿saben qué? De una iglesia en otra, en otra, en otra, en otra. ¿Por qué? Porque decimos, quiero sentir algo diferente. Quiero sentir algo diferente, porque tenemos eso en la cabeza. Quiero sentir algo diferente, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy buscando la unción. Andamos de iglesia en iglesia buscando la unción. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a la unción? ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Que la unción mora en cada uno de nosotros porque Dios nos la dio. Eso dice la palabra del Señor. Nosotros no necesitamos de nadie que nos imponga mano. Nosotros no necesitamos que alguien venga y nos dice, recibe la unción. La unción vive en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Yo no tengo que estar buscando nada externo. Yo lo que tengo que hacer es desarrollar mi interior para que así se empiecen a mostrar los frutos del Espíritu. Y ahí me voy a sentir ungido. Yo no necesito ir a ningún lado porque Cristo vive en mí. A veces los cristianos también, y eso también está mal porque nos dejamos llevar
nos dejamos llevar por la mente tratando de pensar en aquello, tratando de ver qué es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo actúa el pecado de la mente? ¿Cómo actúa en nosotros? Vamos a revisar 3 casos. Primero, cuando nosotros empezamos ¿a qué? A recordar pecados. Cuando de repente nuestra mente viene y empieza a irse para allá atrás, allá, lejos, ¿verdad? A veces de repente nos ponemos a dar testimonio, ¿verdad? De lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, y ¿saben qué sucede? Nos emocionamos. Nos emocionamos, volvemos a vivir ese pecado y después como que, uy, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, Señor, ¿verdad? Nos emocionamos tanto y dejamos que nuestra mente se vaya para allá atrás, se vaya y empiece. Recordamos incluso las cosas que hicimos de jóvenes. Las cosas que hicimos de jóvenes y empezamos a dar vuelta en nuestra mente todas esas situaciones y nos vamos para atrás. ¿Saben? Esa era una de las cosas que precisamente el rey David le pedía al Señor que controle ese tipo de situaciones en él. Salmo 25:7, por favor. Salmo 25:7. Dice la palabra del Señor: de los pecados de mi juventud y mis rebeliones, no te acuerdes, dice, no te acuerdes. Conforme a la misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Nos ponemos a recordar cosas que han vivido en el pasado y las queremos traer al presente, recordando que el Señor ya nos perdonó absolutamente todo. El momento que nosotros abrimos nuestro corazón a Él, Él dijo: hijo, todo lo que hiciste ya fue borrado. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, absolutamente todo quedó atrás. Y cuando hablamos de que todo quedó atrás todo. Es por eso que no tenemos que traer a nuestra mente las cosas pasadas. Si de repente nosotros acudimos a nuestro pasado por situaciones que vivimos, que sea para glorificar el nombre del Señor. Que sea para alabarlo, de dónde me sacó y dónde me tiene ahora. Y hoy me tiene alabando su nombre y dando gracias por la salvación. Dando gracias por la salvación, ¿verdad? Por eso, esa es una de las partes. No permitamos que el enemigo empiece a ahondar en nuestro pasado, empiece a escarbar ahí, porque ya somos nuevas criaturas. Nuestro futuro está marcado. Y nuestro futuro está para encontrarnos un día alabando con el Rey de Reyes cuando Él nos llama a su presencia, ¿verdad? Recordando pecados pasados. Ese es uno de los puntos en los cuales nosotros muchas veces caemos. ¿Saben qué es otro de los puntos en los cuales caemos? Cuando nosotros planeamos pecar. ¿Se recuerdan el video? ¿El video? ¿Verdad? ¿Qué sucedía en el video? Primero, una mujer que seguramente tenía una cita con alguien para encontrarse, ¿verdad? Y imagino que no debe haber sido para conversar, ¿verdad? Imagino que no debe haber sido para eso. Ella ya estaba planificando ¿qué? Pecar. Ya estaba planificando lo que iba a hacer. Ni siquiera sucedía, pero ya estaba planificado. ¿Y saben qué es lo peor? En el caso nuestro como cristianos, que nosotros sabemos las consecuencias. Y aún a pesar de aquello, planificamos. Y planificamos. ¿Qué sucede cuando yo planifico pecar? Así no lo haga, así no se cumpla. ¿Cómo lo ve Dios aquello? Proverbios 6. Proverbios 6, 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué dice ahí? Los ojos
Altiguos. ¿Qué más? Lengua mentirosa. ¿Qué más? Las manos derramadoras de sangre inocente. 18, ¿qué dice? El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Y el resultado cuál es? Los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros maquinamos el pecado, cuando en nuestra mente se forma el pecado, eso es algo que Dios abomina. Eso es algo que Dios va en contra de su naturaleza. Abomina, dice la palabra. ¿Qué es abominación? Es algo detestable para Dios. El hecho que no puede ser que un cristiano esté pensando, esté planificando, esté organizando hacer el mal. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ha sido renovada. Porque nuestra naturaleza es diferente. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que la mente de Cristo es una mente renovada, hermanos. Nuestra mente tiene que cambiar totalmente. Nuestros pensamientos de continuo, si antes en el Génesis decía que el pensamiento del hombre de continuo era hacer el mal, ahora nuestro pensamiento renovado, si tenemos la mente de Cristo, nuestro pensamiento de continuo tiene que ser alabar al Rey de Reyes. Y la forma de alabar al Rey de Reyes, la mejor forma de alabarlo es en base a nuestra obediencia. ¿Quieres alabar al Rey? Cumplamos la palabra del Señor. ¿Queremos alabarlo? Dejémonos guiar por sus santas escrituras. Y de esa forma yo alabo al Señor. De esa forma lo alabo. Por eso cuando un cristiano, un hijo de Dios, empieza a planificar el pecado, es algo que Dios abomina. No puede estar en la mente de un cristiano aquello. Definitivamente. Solamente el hecho de planearlo ya es abominación para Dios. Y otra, a veces decimos lo planificamos y peor aún es cuando nosotros ya estamos pecando en nuestra mente. No lo hacemos, pero ya nos imaginamos de repente en hacer determinada situación. El engaño a nuestro cónyuge, pensamos en drogarnos, pensamos de repente en malgastar o hacer mal uso del dinero. Pensamos en hacer muchas cosas negativas. Y ya lo estamos haciendo en nuestra mente, lo estamos efectuando. Es ahí cuando Satanás toma el control de nuestra vida. Es ahí cuando Satanás empieza a decir, gané. Este decía que era más que vencedor en Cristo Jesús, pero yo he vencido su mente. Y cuando Satanás empieza a vencer aquí, hermanos, el asunto es complicado. El asunto es complicado. He ahí la necesidad de recalcar lo que decíamos la semana pasada. Señor, examina mi corazón. Examíname, Señor. Mira mi corazón, si en él hay pensamientos de perversidad. Pruébame, Señor. ¿Qué pasa cuando no hay pruebas? ¿Qué pasa cuando no pedimos al Señor que nos esté examinando? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si en el colegio o en la universidad no les tomasen pruebas algunas? No les tomasen pruebas. Solamente al finalizar el año, vienen y les toman de repente un examen. ¿Qué pasaría si el examen lo toman de repente? ¿Pasaríamos o quedaríamos? Nos quedamos. ¿Por qué? Porque no hemos estado acostumbrados a que nos examinen. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos continuamente de pedir al Señor que nos examine. Porque solamente de esa manera nosotros vamos a saber cuál es la senda que debemos seguir. ¿Por dónde debo andar? ¿Dónde está mi mente? ¿Qué es lo que hay en mi mente? En mi mente lo que tiene que haber es palabra de bendición. Sí, problemas los tenemos todos, hermanos. Situaciones difíciles, por supuesto, las tenemos todos. Que tenemos de repente problemas con algún familiar u otras personas o tu jefe. Todos pasamos ese tipo de situaciones. El asunto es en que en aquello no nos domine, que aquello no tome el control de mi mente, porque mi mente, el que debe tener el control es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que debe dominar
absolutamente cada aspecto de mi vida. Y el principal, la mente. Porque es ahí donde empieza a maquinarse el pecado. Es ahí donde se empieza a desarrollar absolutamente todo. Absolutamente todo se empieza a desarrollar ahí. ¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? Como decíamos, que nos presentemos ante Él, que nos confesemos nuestros pecados. ¿Qué es lo que anhela Dios? Que cuando tengamos nosotros situaciones complicadas, tengamos tentaciones en nuestra vida, nos dejemos dominar por lo que Él ha impuesto en nuestra mente. Porque por si acaso la tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. La tentación no es pecado. El pecado es cuando nosotros caemos en aquella tentación. Cuando nos dejamos llevar, ¿por qué dice la palabra? Por nuestras concupiscencias. ¿Cuáles son las concupiscencias? Todas aquellas cosas negativas, pecados que hemos permitido que dominen nuestro corazón. Es ahí cuando nos dejamos llevar por aquello que mayormente hemos almacenado. Si almacenamos en nuestro corazón, en nuestra mente, el mal, ¿cuál va a ser la respuesta? El mal. Vamos a hacer el mal y vamos a caer en la tentación. Cuidemos lo que vemos. ¿Qué tipo de programas vemos nosotros actualmente? ¿La televisión de hoy en día será alimento para nosotros? Para el cristiano. Y ojo, yo no estoy satanizando que la televisión es la caja del diablo, no. No estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que aprender a filtrar, como hablaba al inicio, filtrar lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos de repente algún tipo de película que decimos, pero esa película no es pornográfica? Sí, pero hay unas escenas, hermano, que ya de ese paso a la pornografía nos falta mucho. ¿Qué hacemos viendo ese tipo de situaciones? ¿Qué hacemos viendo eso y después viniendo a la iglesia? Está demostrado, hermanos, científicamente, que una escena pornográfica dura años en salir de nuestra mente. Años en salir en nuestra mente. Y eso que realmente no sale, sino que nosotros la empezamos a cubrir con la palabra de Dios y la mandamos al fondo. Cuando permitimos ese tipo de situaciones, esas cosas nos marcan. Cuando nosotros nos permitimos caer en tentaciones como la de ese muchacho, de probar nuevas sensaciones, a ver qué sentimos, nos sumergimos en un mundo totalmente tremendo. Y a veces de repente no lo hacemos, pero qué desinquietud aquí. Y así un sinnúmero de cosas más que podemos seguir hablando sobre qué es lo que tiene el mundo, sobre qué es lo que nos ofrece y qué estamos nosotros permitiendo que llegue a nuestra mente. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos anhelan ver al Señor? En su momento, ¿verdad? Todos queremos que el día que Él nos llame, verlo a Él, ¿verdad? Que el Señor diga, buen siervo fiel, entra al gozo del Señor. Eso es lo que anhelamos escuchar todos, ¿verdad? Anhelamos escuchar todos, ¿verdad? Entra al gozo del Señor e ir a glorificar su nombre, ¿verdad? Pero eso tendrá su momento, eso tendrá su tiempo. Mientras tanto tenemos tarea que cumplir aquí, y eso es ir y expandir el reino de Dios, ¿verdad? Tenemos que expandir el reino de Dios hasta que llegue ese momento. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Recordemos que santidad no es estar en un altar. Santidad, ¿qué es? Vivir apartado. Apartado para alabar y bendecir el nombre del Señor. Vivir apartados, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero ¿qué dice la palabra? No somos de este mundo. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. Eso dice la palabra del Señor. Por eso un último versículo. Romanos 12. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. ¿Me dicen, hermano, cuando lo tengamos?
Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra del Señor que para nosotros tiene pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Por eso Dios dice, permite que la palabra del Señor renueve tu pensamiento. Renueve nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para dejarnos guiar. Así no vamos a permitir que el enemigo tome el control de nuestra mente. Así no vamos a permitir lo que sucede hoy en día. ¿Qué sucede hoy en día? La gente a lo malo le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. Cuando nosotros permitimos que la palabra renueve nuestro entendimiento, vamos a tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso va a ser agradable para Él y va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque es el mejor camino que podemos tener y es el camino de la salvación, ¿verdad? No hay mejor camino que ese. Por ende, amados hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna en ella, si es digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hay muchas cosas que van a bombardear nuestra mente. Muchísimas cosas. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo aquí, esa va a ser la barrera que va a impedir que esas cosas negativas vayan a entrar a nuestra mente. Dejémonos guiar por el Señor. Y para hacer eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Entregar nuestra voluntad al Rey. Y nosotros, menguar. Nosotros menguar. ¿Cuántos anhelan del Señor más? Quiero invitarlo a ponerse de pie, amado hermano. Y que cada uno de nosotros le podamos decir, Señor, yo quiero más de ti. Porque quiero habitar en tu presencia. Yo quiero menguar para que tú puedas crecer en mí. La única forma para que el Señor tome el control de mi mente es nosotros menguando. Y no dar espacio a mi voluntad, sino que la voluntad del Señor se cumpla en mí. Vamos a alabar al Rey. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú,
cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar tu presencia. Venga para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi corazón, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amado Dios, buen Rey y Padre Celestial, Señor. Padre Santo y bendito, que cada uno de nosotros aprendamos a menguar, Dios, para que tú puedas crecer en nosotros, Dios, y de esa manera poder entregarte nuestra voluntad, Padre Santo. Poder entregarte nuestra mente en forma total y completa a ti, Dios, para que sea usted quien maneje y guíe nuestras emociones, Dios, y nos dé el discernimiento para tomar el camino que usted quiere para cada uno de nosotros, Dios. Es ahí cuando tu voluntad, bendito Rey Celestial, se cumple en nuestras vidas, Padre Santo. Necesitamos más de ti, Dios. Toma el control de todo aquello, Padre Santo, que está en nuestra mente. Padre Santo, que haya un filtro, Dios, a través del cual no permitamos, Dios, que el mundo ingrese a nosotros, Padre Santo. No porque seamos más, sino porque somos tus hijos, Padre Santo. Y tu palabra nos dice que sin santidad nadie te podrá ver, Dios. Y el anhelo de nuestro corazón, como hijos tuyos, es poder estar en tu presencia, Dios. Y alabar y bendecir tu nombre, Dios. Que tu presencia esté no solamente en nosotros, sino en nuestra familia, Dios. Por eso, Padre bendito, guía nuestros corazones, guía nuestra mente, nuestra voluntad. Bendito Rey Celestial, Padre Santo. Limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente de pensamientos negativos. No solamente, Padre bendito, cuando nosotros nos imaginamos el pecar con una determinada persona o hacer algo indebido es pecado. Permitimos que nuestra mente se ensucie cuando en ella tenemos recuerdos, Padre Santo, de personas que nos han lastimado y aún no las hemos perdonado, Dios. Limpia nuestras mentes de resentimiento, Dios. Limpia nuestras mentes, Padre Santo, de toda cosa que esté contraria a tu voluntad, Dios. Permítenos extender la mano a aquel que lo necesite, Padre Santo, y con mente limpia y con corazón lleno de ti, poder dar lo mejor, Padre Santo. Eso es lo que tú anhelas para nosotros, tus hijos. Te tiene pensamientos de paz y no de mal, Padre Santo, para que podamos obtener el fin que queremos, para que haya esperanza en nuestra vida, Dios. Oro por mis hermanos, Dios. Bendígalos en el nombre de mi Rey y Señor Jesucristo, Dios. Que cada vez más y más podamos menguar para que usted gobierne nuestras vidas. Gracias te damos, Rey. En el dulce nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.